Buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y hoy estamos en un programa más de teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. El día de hoy yo quiero además recordarles que si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza en un hospital público o privado, puede solicitar una de las pláticas que damos en Medical Legal Center sin ningún costo para usted. Solamente tienen que solicitarlo así al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. También les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y pueden volverlas a ver con todo gusto en el canal de YouTube de Medical Legal Center. Entra a YouTube, te crean Medical Legal Center y están ordenadas todos los lunes teoría del caso. El martes, un martes de podcast. Mañana es un podcast. El podcast, acuérdense que está grabado y pueden escucharlo por YouTube, pueden verlo en YouTube o pueden escucharlo por Spotify. Y bueno, el objeto ahora estamos hablando de los 10 recomendaciones para evitar demandas. Los miércoles, teoría del caso, y de lunes a viernes, la voz del residente en todas las diferentes especialidades. También les recuerdo que nuestro Facebook de Medical Legal Center está cada semana Susana Hernández dando una recomendación para el manejo del estrés para los profesionales de la salud. También les recuerdo estar al tanto del programa de pláticas para el próximo lunes y próximo miércoles en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center y La Voz del Residente. También les recuerdo que antes de presentar a nuestra invitada, que todas las preguntas nos hagan favor de hacerlas al terminar la sesión en el capítulo de preguntas y respuestas. Solamente, o bueno, hoy ya en el chat, ya la pueden hacer en el chat. Y también les pido que nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud a que se reúnan en este tipo de sesiones porque cada día somos más. Hoy para mí es un gusto presentarles a nuestra invitada. Ella es la doctora Aurora García López. Ella es médico especialista en medicina familiar certificado. También es especialista en bienestar corporativo por la Universidad Anáhuac. Cuenta con una maestría en dirección y gestión de instituciones de salud también por la Universidad Anáhuac y actualmente la directora de la unidad médica del IMSS en la delegación de Colima, dentro de la delegación de Colima, presidenta del Colegio de Médicos Familiares del Estado de Colima para el periodo 21-23 y vicepresidenta de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Y ella nos va a hablar de un gran tema, familia y su tipología. Doctora Aurora, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por aceptar. ¿Cómo está? Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí me escucho bien? Y ahora ya la escucho bien. Ya, perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, licenciado Abraham. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Agradecer a Medical Legal Center por la invitación y darnos la oportunidad del espacio para la medicina familiar, ya que en esta ocasión abordaremos un tema que quizás no es muy común para el resto de las especialidades, con un poquito de desconocimiento. Incluso algunos compañeros por ahí de otras especialidades me comentaron, híjole, no sé qué es la tipología familiar, pero voy a estar ahí para saber de qué se trata. Entonces, pues muchas gracias. De eso se trata, que todos aprendamos, y yo quiero agradecerle porque además estar aquí en esta sesión, su tiempo genera una aportación de mucho mayor valor para otros médicos. Muchas gracias y la dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Puede presentar, doctora. Ok, muchas gracias. Voy a empezar a proyectar entonces. Se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues cuando me comentaron que me gustaría platicar un poquito algo sobre mi especialidad, la verdad es que me puse a pensar qué tema sería el más conveniente para abordar, porque bueno, somos en medicina familiar, estamos en el primer nivel de atención, tenemos pacientes de todo tipo, diabéticos, hipertensos, de diferentes, con diferentes patologías, pero bueno,
sé que existen diferentes especialidades en donde pueden abordar quizás de manera más profunda estos temas. Entonces, me dije, bueno, vamos a elegir un tema más específico de lo que es la medicina familiar, y de ahí me surgió la idea de la familia y su tipología. Es un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, lo aplico bastante en la consulta diaria, porque de ahí parte el cómo vas a abordar a los pacientes, cómo vas a empezar a estudiar y sobre todo identificar cuáles van a ser sus recursos, cuáles van a ser sus redes de apoyo y con qué vas a poder, de qué vas a poder tú también como médico apoyarte para que este paciente junto con su familia pueda lograr pues los mejores resultados en relación a su salud. Entonces, pues de ahí que elegí este tema, y como lo mencionó el licenciado Abraham, mi nombre es Aurora García López, soy de acá de la ciudad de Colima, especialista en medicina familiar, y bueno, actualmente me desempeño en un puesto administrativo, pero pues ahí de todas maneras siempre estás en relación con los pacientes. Bueno, los objetivos de la plática en esta ocasión van a ser definir lo que es la tipología familiar y conocer los tipos de familia. Vamos a iniciar con lo que vendría siendo la definición de lo que es la familia. Existen muchas definiciones, realmente pues cada autor puede agregar o quitar elementos para el concepto de familia. Yo me quedo con la que es más utilizada en nuestro ámbito, que vendría siendo la que da la OMS, que pues hace referencia a un conjunto de personas que viven, que conviven bajo un mismo techo, que se encuentran organizadas, que tienen roles muy específicos, ya sea de padre, madre, hermanos, diferentes abuelos. Con vínculos pueden ser consanguíneos o no, es decir, pueden pertenecer o ser de diferentes generaciones, formar parte de una misma familia que tiene lazos consanguíneos, o estar incluidas personas que no tienen algún parentesco consanguíneo. Es decir, puede agregarse un amigo, puede agregarse un compadre, puede agregarse diferentes personas, pero siempre y cuando cumplan con la idea de que están viviendo bajo el mismo techo y que tienen un modo de existencia económica y social común, con un sentido afectivo que los une y pues los aglutina. Esa sería la definición que yo entiendo que entenderíamos con familia. También hay que entender que la familia pues es la unidad funcional de la sociedad. Es por eso que es una pieza clave para que la sociedad como tal funcione, y por eso es la importancia de conocerlas, identificarlas, clasificarlas y poder. Familia pues es un sistema abierto, es un sistema en donde estas van cambiando conforme se va desarrollando su ciclo vital. La familia no es una unidad estática, es decir, conforme va pasando los años se van agregando elementos, se van eliminando. Una familia se conforma por la unión de dos personas. Después se pueden agregar hijos, se puede agregar la madre, el padre, los abuelos, ya sea por cuestiones de salud, que entonces todo eso va haciendo que la familia vaya cambiando. Por eso no podemos decir, pues yo voy a clasificar a mi familia como una familia nuclear y nació nuclear y durante todo el tiempo va a ser nuclear, porque probablemente en ese tiempo se vaya modificando. Entonces ahí la importancia de la clasificación. Aquí unos ejemplos a grandes rasgos de los tipos de familia, como les mencionaba, lo que era la nuclear, las extensas, hay familias monoparentales, homoparentales, familias compuestas, que vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Vamos a iniciar por definir lo que es la familia de acuerdo a su desarrollo. De acuerdo al desarrollo la podemos identificar o clasificar como una familia moderna o una familia tradicional. La familia moderna es aquella en donde está compuesta por un padre, una madre, quizás hijos, puede o no existir hijos, pero ambos tienen la función o comparten las actividades tanto
del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos. Ambos trabajan, que es, yo creo que en la situación actual de México, viene siendo por arriba del 60-80% de las familias que están aquí en México, pudiéramos considerarlas modernas. La familia tradicional es aquella familia en donde también existe una figura de padre, una figura de la madre, pueden existir hijos, pero el padre es el que funge la función de proveedor, es decir, es el único que trabaja, la madre hace las funciones del hogar, también trabaja, pero en el hogar, y el padre es el que va a proveer de lo que es recursos económicos a esta familia. Normalmente esa familia es muy común de repente encontrarlas en algunos pueblos más pequeños, es más común encontrarlos en esa área. Y hay otro tipo de familia que aquí no la coloqué, pero también es considerada dentro de su desarrollo, y es la familia arcaica. Esa familia le llaman familia arcaica o primitiva. Esas familias son familias que viven prácticamente de lo que cosechan de la tierra, pero no es en sí una familia de campesinos. Por eso no la acomodé o no la puse en este momento aquí en esta presentación. Quizás ese tipo de familia las podemos encontrar en tribus africanas, en tribus en alguna zona en donde están un poco más retirados de lo que entendemos como ciudad o sociedad moderna, y que ellos fungen o hacen sus propios usos, costumbres, tradiciones, y que no quieren tener mucha relación con el resto de la sociedad. Entonces, bueno, es muy difícil encontrar a lo mejor algún tipo de familia aquí en México, pero es también importante que sepamos que existen. Por otro lado, pues también muy relacionado con la tipo de familia anterior, está lo que es la familia de acuerdo a su demografía. La familia rural es aquella que vive principalmente en zonas rurales que se dedican al campo. Pueden trabajar todos los integrantes de la familia o solamente el padre. O sea, es decir, puede ser una familia tradicional rural o una familia tradicional moderna. Es ahí donde ya se van agregando elementos para la clasificación de la familia. Y también existe estas familias rurales tienen una característica muy especial, que muchas veces dentro de sus servicios no cuentan con todos como sería en una familia urbana. Es decir, quizás no tengan todos los servicios de luz, de agua, de gas, de todos los elementos que se pueden encontrar en la ciudad. Y una familia suburbana, ese tipo de familia, pues igual, de manera parcial, cuentan con los servicios básicos dentro de sus de su casa habitación, pero pues también todavía quedan como con alguna deficiencia. Quizás este tipo de familia los podemos encontrar en las partes más marginales de lo que son la ciudad, en las partes más retiradas, y ahí podemos encontrar algunos elementos que es importante identificar a la hora de nosotros decir, bueno, tengo un tipo de familia o mi paciente, el cual estoy tratando por diabetes, es un paciente que quizás dentro de mi clasificación podemos encontrar que forma parte de una familia suburbana, es decir, pues no cuenta con los servicios básicos como luz, o tiene luz pero no tiene refrigerador. Tengo un paciente diabético, el paciente no tiene un refrigerador, pero requiere insulina. Entonces ahí es donde es la importancia del por qué conocer el medio en el que se desarrolla nuestro paciente, porque pues quizás entonces tengamos que pensar en otro tipo de manejo para este paciente, porque bueno, pues la insulina requiere cierto cuidado y el paciente no se lo va a poder dar, entonces tendría que pensar en otra alternativa terapéutica. O lo mismo, la alimentación, pues él no tiene acceso a cualquier tipo de alimentación, pues hay que ir lidiando
el tipo de alimentación al que puede él tener, puede adquirir, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones de proximidad con estas tiendas o por obtener los insumos. De ahí la importancia en cuanto a la demografía. Otro tipo de familia es también se clasifica de acuerdo a su integración. La podemos clasificar como integrada, semi-integrada o desintegrada. La familia integrada es una familia que tiene ambas figuras y que estas figuras colaboran en las funciones del hogar. Las funciones del hogar, normalmente una familia debe de tener pues las funciones del cuidado, las funciones de amor, las funciones de proveerles alimento, de proveerles salud. Entonces, ese tipo de familia, pues es una familia que podemos pensar que tiene todas los elementos o las herramientas para poder salir adelante de alguna enfermedad o de alguna contingencia. En cambio, bueno, una familia semi-integrada es una familia que, si bien todavía se encuentran todos los integrantes viviendo bajo el mismo techo, uno de ellos no está cumpliendo con las funciones que le da su rol. Es decir, padre o madre puede estar omitiendo o ignorando los cuidados o estar pendiente de la educación de alguno de los hijos. Entonces, constantemente tendrán por ahí la discusión quizás entre la forma de educar a los hijos o ya sea la madre o el padre se encuentran ausentes o indiferentes. Entonces, pues, empieza a haber un tipo de disfunción familiar y una dinámica familiar, pues, no muy amigable para los niños. Quizás esta familia, conforme va avanzando, de ser una familia que tiene niños, el momento en el que llega a tener adolescentes, pues ese va a ser un factor de riesgo para ese adolescente a la hora de poder desarrollar toda su personalidad y desarrollar toda su madurez, porque pues puede ser un adolescente que se revela, que si bien sabe que mamá o papá pone los límites, pero el otro, ya sea mamá o papá, completamente lo ignora, pues entonces empiezan ahora sí que a ir buscando ganar terreno en esa familia, en donde pues ellos ya llegan a ser tomadores de decisiones que quizás alguno de los padres no lo esté haciendo. Entonces, pues eso es un factor de riesgo y hay que estar pendientes también, porque el desarrollo de la familia va a causar por ahí más adelante algún tipo de crisis. O la otro tipo de familia, que es la desintegrada, en donde ya definitivamente ahí hay una ruptura, en donde ya no existe la figura ya sea de la madre o del padre, por cuestiones de divorcio, por cuestiones de separación, o también puede ser por cuestiones de muerte. Entonces, ese tipo de familia, pues también tendrá sus propias crisis, también tendrá sus propios problemas, sus debilidades y sus fortalezas. También hay que tomarlas en cuenta. Otro tipo de familia es la que vamos a clasificar de acuerdo a su composición. La familia la podemos clasificar como nuclear extensa o como nuclear compuesta. La familia nuclear es aquella familia en donde, pues ya como lo había mencionado anteriormente, podemos encontrar la figura de un padre, de una madre, con hijos o sin hijos. La familia extensa es una familia en donde vas a encontrar el padre, la madre, pueden ser hijos y algún otro elemento que tenga lazos consanguíneos. Puede ser extensa ascendente o extensa descendente, es decir, pueden estar los papás en la casa de la familia del hijo, o puede ser a la inversa, que el hijo tenga que migrar a la casa de los padres, ¿sí? A su hogar de origen o a su familia de origen. Entonces ahí ese tipo de familias pues pueden llegar a tener un fuerte conflicto, especialmente a veces en cuanto a límites.
Yo creo que más de alguna ocasión nos ha tocado algún paciente en donde ese tipo de familia, la queja principal es, bueno, es que si nuestro paciente es alguno de los papás, no, pues es que mi suegro, mi suegra se mete mucho en las decisiones o en cómo estoy educando a mis hijos, o a la inversa, si van la figura de los abuelos, no, pues es que mi nuera pues no hace las funciones o no cocina igual que yo, no le cocina igual que yo a mi hijo, o no le tiene la ropa lista, y empieza a haber ahí una serie de conflictos que puede llegar a lastimar lo que es una buena función familiar. O también pueden contar con elementos que, al contrario, lejos de ser una cuestión negativa, también puede ser positiva. ¿Sabes qué? Pues yo vivo con la familia de mi hijo, y pues mi nuera o mi yerno se encargan. Yo ya no alcanzo a ver cuántas unidades de insulina ponerme, pero ellos me ayudan, ellos están muy al pendiente de mí. Entonces eso es un factor protector, llega a ser un factor protector para ese tipo de familia, ese tipo de pacientes. Entonces, bueno, es importante identificar estos elementos. La extensa compuesta es una familia en donde, además de existir pues ya los que tienen lazos consanguíneos, hay un elemento agregado que no tiene ningún parentesco en cuanto a consanguinidad. Puede ser un amigo, puede ser un compadre, puede ser a lo mejor alguien que temporalmente se fue, está ahí por alguna situación laboral. Entonces, ese tipo de familias se les denomina familias compuestas, que también pues tienen por ahí su interés a la hora de identificarla. También la podemos clasificar de acuerdo a sus complicaciones. De acuerdo a sus complicaciones, una familia interrumpida es aquella que se disuelve, que alguno de los elementos, papá o mamá, deja el núcleo familiar, y entonces pues esa familia se va a ver comprometida quizás en algunas cuestiones económicas, de educación, de cuidado, de tiempo, cantidad de situaciones que llegan a presentar. Otro tipo de familia es la contraída. Esa familia, pues yo creo que actualmente y posterior a toda la situación que vivimos con el COVID, un buen porcentaje de familias cayó en este tipo de situación, ya sea por pérdida de la mamá o del papá, y son familias que están en un proceso de duelo, que quizás debemos de poner más atención en este tipo de niños, de hijos, de la figura que quedó ahí, porque ellos van a tener que hacer un esfuerzo por recuperarse, por superarse y por readaptarse. Ahí se tiene el trabajo con ellos, de superar el duelo, de acompañarlos en el duelo, en el caso de nosotros los médicos familiares, y de entender la situación y el contexto en el que se está desempeñando en ese momento. Entonces, este tipo de familias, pues actualmente, por desgracia, se incrementó, ¿no? Y otra es la familia reconstruida. Esta es una familia que viene ya de una familia que fue interrumpida y con otra pareja, y estas parejas pueden ya sea traer hijos de la familia anterior, del matrimonio anterior, ya sea uno o dos, o los dos elementos principales de la familia puedan traer hijos. Entonces, pues ahí también tiene su interés muy particular el estudio de este tipo de familias. Entonces ahí estar muy pendientes de la dinámica familiar, de los límites que existen, de los roles si están bien definidos, si cómo están tomándolo los hijos en cuanto a la reconstrucción de esta familia, cómo se
comporta el nuevo integrante de la familia con el resto de los integrantes, cómo se adaptaron a esto. Entonces, pues es muy interesante y es importante tenerlo en cuenta también para nuestros manejos. Por otro lado, podemos clasificarla también de acuerdo a su función. Es toda la familia funcional, en donde cumplen, como les había comentado anteriormente, con todas las funciones de cuidado, educación, salud, alimentación, incluso funciones dentro de la misma pareja. También es importante identificar que se estén desarrollando como tal. O las familias que tienen algún tipo de disfunción, en donde puede existir violencia intrafamiliar, casos de ya sea violencia hacia los hijos, hacia la madre o incluso hacia el padre, distanciamiento, indiferencia, el cuidado recae únicamente en alguno de los elementos claves o de las piezas fundamentales, padre o la figura paterno-materna de este grupo. Y bueno, la clasificación anterior fue sacada de lo que son los archivos de medicina familiar. En el 2005 se llevó a cabo la primera reunión del Consenso Académico de Medicina Familiar de organismos e instituciones educativas de salud. Como les mencionaba, este tipo de clasificaciones, existen muchas clasificaciones, muchos autores que las clasifican de diferente manera, pero en general, pues a grandes rasgos tienen coincidencias, tienen cuestiones en común, principalmente en relación a las funciones. Este es el actual clasificación que nos tiene el Consenso Académico de Medicina Familiar aquí en México. Y bueno, ellos lo clasifican de acuerdo al parentesco. Como ya les había comentado, pues existe lo que es la familia nuclear, la nuclear simple, en donde además de hombre y mujer, pues existen hijos. La nuclear o numerosa, en donde ahí ya toman en cuenta el número de hijos que existen en una familia, y pues eso va a haber una dinámica familiar muy diferente a cuando hay de 1 a 3 hijos, a cuando ya es una familia numerosa, donde existen más de 4 hijos y quizás las situaciones económicas no vayan a permitir que todos tengan un estudio o un nivel académico elevado, o que vayan a tener acceso a la salud de igual manera que si fuera una familia con un hijo. La monoparental, es decir, cuando existe ya sea padre o madre y los hijos, que haya ausencia de uno de estos dos elementos. En la monoparental extendida, que es precisamente con una persona que padre o madre con una persona con parentesco, es decir, quizás la hija que tuvo un hijo y que sigue viviendo, o que se quedó a vivir con su mamá, que ya quizás no está el padre por ahí, o que el hijo que se separó regresa a la familia, al hogar de origen junto con sus hijos, y así podemos ir clasificando poco a poco. Aquella familia extensa, en donde existe padre, madre con hijos más otra persona con parentesco. La extensa compuesta, en donde hay padre, madre más otra persona con o sin parentesco. Y las no parentales, que pueden ser alguna familia que se junta, ya sea por cuestiones, por ejemplo, actualmente, cuando los hijos se van a estudiar, que se tienen que emigrar a otra ciudad, este niño se junta quizás con otro estudiante que viene de otra ciudad, se forma una familia. Se puede considerar familia porque están viviendo bajo el mismo techo, están cumpliendo roles, están cumpliendo funciones, aunque no exista ningún contrato, aunque no exista ninguna relación consanguínea, o ningún contrato civil, es decir, un matrimonio o una unión libre como tal, sino que pues están ahí por una situación muy específica.
Las familias sin parentesco, que son extendidas sin parentesco, madre, padre, hijo, más otra persona sin parentesco, o grupos similares, que es algo muy parecido a lo que les estaba mencionando anteriormente. Y ellos también clasifican a la familia como con presencia física, es decir, que está el núcleo integrado, que existe un núcleo no integrado, que hay una familia tipo extensa ascendente, que es lo que les había comentado, ya sea que los hijos casados o en unión libre se quedan a vivir en la casa de alguno de los padres, o la extensa descendente, en donde es uno de los padres el que se va a vivir a la casa de su hijo ya casado, por cuestiones de salud, por cuestiones de viudez, por cuidado, por múltiples causas. Otro tipo de familia, los nuevos tipos de familia. Esta es una clasificación que se vino a agregar recientemente y que cada vez está tomando más fuerza. Incluso, pues, ahorita nos están saliendo incluso nuevas leyes. Yo que trabajo en el Seguro Social, en donde ya este tipo de familias se tiene que tomar en cuenta y ellos tienen derechos, los cuales ejercen y tienen que ser respetados por nosotros como personal de salud. Es decir, las personas que viven homoparentales, que son ya sea por matrimonio o que viven en pareja homosexual, entonces pueden estar viviendo pueden tener incluso hijos o estar sin hijos o pueden tener hijos propios o pueden tener hijos adoptivos, que ya actualmente se están haciendo leyes para que este tipo de familias puedan tener hijos adoptivos. Este tipo de familias ya también pueden accesar a los servicios de salud. Estas familias tienen la facultad de ir y dar de alta a su pareja, ya sea que haya estado casado legalmente o que solamente estén viviendo en unión libre bajo el mismo techo. Familias grupales en donde existe unión matrimonial de varios hombres con varias mujeres, que bueno, ya son tipos muy específicos que quizás se encuentran muy localizado este tipo de familia, que habitan indiscriminadamente y sin restricciones dentro de los grupos, ¿sí? Las familias comunales, que son familias con parejas monógamas, pero que viven en una comunidad y comparten todo, a excepción de las relaciones sexuales. Es decir, esas familias en donde, bueno, todos aportan económicamente, todos tratan de educar bajo las mismas reglas, bajo los mismos límites, bajo los mismos valores a los hijos, pero cada uno cuenta con su pareja como tal y están bien delimitadas las funciones en cuanto a las relaciones sexuales, a diferencia de una familia grupal en donde, bueno, esos límites no existen, y pueden, pues, cada uno tener relaciones o encuentros con diferentes integrantes de esa familia. Y la poligamia, que eso pues puede incluir lo que es la poliandria y poliginia, que bueno, aunque aquí en México no es legal, en otros países sí es legal, es aceptado y debe ser respetado. Entonces, es importante también tener conocimiento de que existen este tipo de familias. Y bueno, pues en general, esa es la parte que quería yo externarles. Realmente medicina familiar es más allá de la pura tipología. Hay ciclo vital, funciones familiares, límites, roles, todo es una serie de elementos, conceptos que a nosotros nos sirven para el cuidado de nuestros pacientes y que los tomamos en cuenta a la hora de hacer su manejo, de normar una conducta terapéutica y que los dejamos plasmados en nuestras notas médicas. Este tipo de elementos también son muy utilizados por los trabajadores sociales y por los psicólogos. Yo me he llevado por ahí he visto incluso notas en donde ellos ya mandan perfectamente clasificada a su familia porque es de la manera en que detectan sus fortalezas y sus factores de riesgo. Entonces, bueno, pues lo pongo a su disposición, y cualquier pregunta, pues aquí estamos a la orden, licenciado Abraham. Doctora Bravo, pues ya hay varias preguntas. Tengo aquí a la doctora Esmeralda Hernández y dice,
¿podría explicar la familia interrumpida? La familia interrumpida. Me voy a regresar un poquito entonces. La familia interrumpida como tal es la familia que sufre un divorcio, una separación, pero que ambos elementos están vivos, ¿sí? A diferencia de una familia contraída. La familia contraída es en donde hay pérdida de la vida de uno de los elementos, ya sea padre o madre. Ahí no se toma en cuenta lo que son los hijos, sino lo que es la figura del padre o la madre. No sé si respondí con eso. Excelente. Sí, sí, si no, nos vuelve a preguntar la doctora. A ver, Carlos Luis Gómez, a quien le envío un saludo grande, dice, ¿los menonitas pueden considerarse una familia comunal? Bueno, ahí ellos, creo que específicamente ellos no comparten lo que es las relaciones sexuales de sus límites. Entonces quizás ellos pudiéramos más bien clasificarlos dentro de una familia grupal, en donde comparten muchas cosas, pero comunal. La grupal es donde no habría restricción. Comunal como tal, porque me parece que ellos no comparten relaciones sexuales. Correcto, así es. Dice María Jardón, ¿qué es poliandis y qué es poligenia? Poliandria y poliginia. Ya sea que una figura, un hombre tenga muchas mujeres o muchas esposas, o a la inversa, una mujer tenga varios esposos o varias parejas y que legalmente sean aceptadas. Me parece por ahí que alguna vez leí que en Nepal la poliginia está permitida. Entonces es una mujer que realmente puede tener varios esposos. Dice Ruth García, en relación a las familias integradas, semi-integradas y desintegradas. Ay, pero ya no sigue más su pregunta. Dice Reina Cristina Martínez, doctora Aurora, excelente explicación sobre la tipología familiar y su importancia médica. La doctora Graciela Ortiz, a quien le envío un gran saludo, dice, en las tribus, ¿qué clasificación se tiene de las familias? Esa es ahí precisamente la que le comentaba de las familias arcaicas, que dependen mucho de qué tipo de tribus tengan, porque hay algunas tribus que sí permiten o que sí tienen bien delimitado lo que son las funciones y que permiten el acceso a o tienen relación con la sociedad moderna. Sin embargo, ahí bueno, en algunas partes de África todavía se les considera primitivas o arcaicas, pero pueden ser incluso rurales, porque también pueden tener sus funciones familiares bien delimitadas, pueden incluso formar parte integral de las leyes de la sociedad que están pues en función en ese momento, y pues pueden también considerarse rurales porque quizás ellas no cuenten con todos los servicios básicos con los que contaría algún elemento en la ciudad o las urbanas. A ver, doctora, yo le voy a hacer una pregunta y tengo dos más, tengo ahí al doctor, tres más. A ver, hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho que tienen en el concubinato, cuando existe el concubinato, cuando, de acuerdo a la ley, solamente podía tenerse una sola relación. Esto solamente le daba el derecho a la esposa o a la concubina cuando no estaban casados. Pero hoy dice, se reconoce que hay personas que tienen una o dos relaciones incluso de concubinato. O sea, que tienen dos familias, pues, o dos o más familias. Y entonces hoy la Corte establece que las tres tienen derecho, las dos o las tres o las que sean, este tipo de relaciones de concubinato. En el IMSS todavía no es así, ¿verdad? Hoy en el IMSS solamente tiene derecho a prestación médica y como consecuencia de pensión aquellas que una sola relación, ¿es correcto? Sí, en efecto. De hecho, en el IMSS solamente puede estarse dado de alta
ya sea la esposa o la concubina. No se pueden dar de alta o no pueden tener beneficios ambas en cuanto a cuestiones de salud. Sí hemos tenido situaciones muy particulares en donde pues resulta que el señor está casado y pues que va a querer dar de alta a la concubina porque está embarazada, ¿sí? Bueno, no se le puede considerar concubina, porque para un concubinato se tiene que estar viviendo bajo el mismo techo. Entonces, como tal, pues no se puede manejar y no se tienen los derechos. A diferencia de lo que se está implementando con los nuevos tipos de familia o los nuevos tipos de las parejas homosexuales, ya van a tener acceso y derecho a la salud. Sí, Por parte de hacer. Y le comento que esta resolución de la Corte, que es de hace 1 o 2 años, habla de que sí pueden tener los beneficios. no en el IMSS, sino habla de los beneficios correspondientes que la ley contempla. Porque dice quienes tienen dos o más familias, dice, y están 2 días acá y 3 días acá y se acredita el concubinato. Una situación compleja. que pasa, bueno, que existe, compleja, pero que ahí está. El doctor Antonio Luna, quien le dio un gran abrazo, fuerte abrazo al doctor Antonio Luna, dice, doctor, ¿hay estadísticas que pudieran indicarnos qué grado de influencia hay en las familias disfuncionales que afectan a los hijos, principalmente adolescentes, y que prefieren buscar salir del entorno familiar patológico tempranamente? Gran caso, ¿eh? Y muy frecuente seguramente. Sí, sí existe, no la traigo ahorita a la mano, pero bueno, sí es un factor de riesgo que debemos de identificar, pero no toda la familia, no toda la familia interrumpida o no toda la familia, desintegrada puede ser disfuncional, o sea, porque quizás aún con la ausencia de un elemento, llámese padre o madre, la figura que está dentro de la familia sí está cumpliendo con los roles, está cumpliendo con la función de educar al hijo, con la función de darle salud, de darle educación, de darle amor, de darle todos los cuidados, pero bueno, sí es un gran factor de riesgo y sí, la verdad es que yo pienso, digo, es una estadística que puedo decir yo en cuanto a lo personal o lo que yo he visto, es por así decir, de 4 familias o de 4 adolescentes que me llegan y que puedan estar quizás viviendo en una familia desintegrada, pues 3 van a estar con una situación compleja o 3 van a estar con una conducta más rebelde, con cuestiones por ahí en conducta y en los límites, ¿no? Entonces, pues sí es un factor que hay que tomar en cuenta. Sí. Evelyn Cruz, ¿estos tipos de familias se toman en cuenta para antecedentes heredofamiliares o es por la influencia en estilo de vida y factores de riesgo? ¿Qué tal? A ver. Pues no, fíjese que sí también debemos de tenerlo presente también para las cuestiones heredofamiliares, porque bueno, los heredofamiliares tienen que ver con cuestiones de consanguinidad, entonces sí es importante identificar si existe o no consanguinidad. Estamos hablando de que si hay una familia que fue reconstruida y que, por así llamarlo, el nuevo elemento llegó quizás con una diabetes, pero ya existe una familia que está integrada y que la otra pareja traía hijos, pues ese factor de riesgo para diabetes no va a aplicar para los hijos. Entonces sí es importante precisamente el análisis de esto. O a la inversa, una esquizofrenia, que es una situación ya más compleja, que también tiene relación heredofamiliar, pues al final de cuentas, si no hay hijos que tengan de por medio, pues ahí se rompe, ¿no? Ese factor. Dice, también dice, a ver, muchas felicidades. Las personas que viven solas, ¿cómo las catalogamos para su estudio? De hecho, aquí viene con los nuevos tipos de convivencia, ya vienen incluidas personas que viven solas,
Y aparte, ya está por agregarse otra, o bueno, ya se está tomando en cuenta las personas que viven Con solas y mascotas. con mascotas, exactamente, solas con mascotas, que también ahí pues es un punto para tener en cuenta, porque esas personas, por ejemplo, que viven solas, que están con una mascota, quizás para nosotros la pérdida de una mascota, en donde venimos probablemente de una familia en donde hay más elementos, está el papá, los hijos, los abuelos, lo que sea, la pérdida de una mascota no representa el mismo, la misma intensidad que a una persona que su única convivencia era con la mascota, ¿no? Entonces el proceso de duelo va a ser muy diferente. Entonces sí es importante tomarla ahí. Ok, la doctora Esmeralda ya le escribí, ya me pregunta si puede volver a ver esta plática. Está grabada y se puede ver en YouTube, ya le mandé el link a partir de mañana. La doctora Froilán Guerrero también le envió un gran abrazo, dice, ¿una familia homosexual se considera funcional? Y máxime si hay niños cohabitantes con estos. Si cumplen con las funciones propias de una familia, que volvemos a lo mismo y que ya sería un tema para abordar más adelante, porque ya las funciones como tal es muy importante identificarlas, pero sí se puede clasificar como una familia funcional, ¿sí? Si cumplen con los cuidados de proveer salud, educación, amor, proveer cuestiones económicas de alimentación, que son las funciones básicas de una familia, pues sí, pudiera ser. Doctora, ¿me ayuda a dejar de compartir la pantalla para vernos Claro. mejor? A ver, Ruth García, la doctora Ruth García dice, cito el siguiente ejemplo, es una familia nuclear tradicional donde el padre por su tipo de trabajo es chofer de trailers o de autobuses y tiene que salir a trabajar por varios días, hasta 5 o a veces 7 días a la semana, porque recorre varias ciudades, pero al estar en el hogar puede estar 2 o 3 días y cumple funciones de ayuda en el hogar y con la crianza de los hijos. ¿Este tipo de familia qué tipo de integración es? Se les considera precisamente, sí se les considera nuclear, se les considera tradicional, pero ahí se le entra una subclasificación en donde puede decir que es con un padre satélite o un padre, o la figura de un padre ausente, pero entra dentro de la clasificación de nuclear, ¿sí? Excelente. Entonces, nuclear, también el doctor Luis dice muchas felicidades. La doctora Livia Sánchez, excelente explicación, excelente presentación. Dice que hay circunvalación, pero normalmente no hacemos las preguntas si no están perfectamente identificadas. Ya les mandé el link donde pueden ver la sesión del día de mañana. Doctora Aurora, qué padrísima plática. Cada quien como que nos fuimos encontrando en qué tipo de familia estábamos, ¿no? Así es lo primero que uno hace. Pero la verdad es que no nos podemos clasificar en una sola. Sí. Al final de cuentas empiezas a agregar elementos y pues como le digo, conforme va pasando la evolución de la familia, pues quizás de ser una familia integrada se vuelve, al siguiente año es una familia desintegrada, sí, o una claro. familia interrumpida. Entonces, Esmeralda Hernández dice muchas gracias. La doctora Froilán Guerrero dice excelente tema y gracias en ver. Sí, ya había estado ausente, pero ya voy a estar nuevamente aquí. Ruth García, pero el tipo de integración. ajá. Dice Ruth García que fue quien preguntó el del operador de trailers. Ajá. Pudiera considerársele como semi-integrada, porque en teoría, aunque la persona por cuestiones laborales tenga que salir del hogar, se supone que está cumpliendo con funciones, ¿sí? Dentro de su mismo hogar, porque está saliendo para ser proveedor, precisamente, y está probablemente cumpliendo las funciones de educar a los hijos, de darles afecto, de las relaciones con la pareja. Entonces sí se les considera como integradas o semi-integradas.
Dice el doctor Antonio Luna, dice, esta plática es fundamental por la conducta que vemos en nuestra sociedad. Bueno, absolutamente. Sí. Aurora Palacios, excelente plática, muchas gracias. Marcela Oliver, excelente información. Gracias. Guadalupe Flores, se está dando un fenómeno en las nuevas familias donde, por ejemplo, el varón tiene una esposa, pero tiene otras dos mujeres y todas conviven con una familia, como una familia normal. Todas las parejas nuevas se conocen y conviven hijos y parejas con el mismo hombre. Felicidades. Sí, esos son los nuevos tipos de convivencia que se están agregando y a las clasificaciones. María de la Luz Hidalgo, felicidades, doctora, muy buen tema. Agustín Guzmán, mil gracias. Ruth García, excelente tema. Carolina Medina también. Doctora Aurora, por favor, su mensaje final para la comunidad médica. Ay, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es compartir un poco de medicina familiar, que la verdad es un tema que me apasiona, me encanta y pues esperar que más adelante podamos compartir algún otro tipo de conceptos para que todavía quede más clara la idea que nosotros manejamos y que medicina familiar no nada más es ver al paciente, sino que hay que ver al paciente y todo y su entorno, con qué elementos cuenta, con qué elementos le falta, cómo le podemos ayudar y cómo podemos mejorar el estado pues de salud de nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias por la invitación a Medical Legal Center y pues estamos a la orden. Por ahí ahí dejo mi contacto, creo que ya al final por ahí se vio una diapositiva. No, no la puede volver a poner. Con esa terminamos. Ajá. Dice también Yolanda Segura, dice, excelente tema, me va a servir mucho en mi trabajo y está en el área de trabajo social. Ivonne Gutiérrez, qué interesante, todo ha cambiado y requerimos actualizarnos para enfrentar estos nuevos formatos para el mejor manejo. Excelente plática, me manda el link para verlo completo mañana, por favor, ya se los envié, se los vuelvo a enviar. Y doctora, y un tema que queda pendiente es el tema de las decisiones médicas con este tipo, con estos diferentes tipos de familias, como quienes pueden tomar la decisión en el ámbito legal cuando hablamos de un tema de autorización, carta de consentimiento, etcétera. Es un gran Exacto. tema que le vamos a pedir que lo hagamos en una siguiente plática, ¿le parece? Me parece muy bien, muchísimas gracias. Por ahí dejo mi contacto y estamos a la orden. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. No, Y hombre, a gracias a usted por todos por todo. sus preguntas. Claro que sí. Y nos vemos todos, todos nos vemos mañana, grabado el podcast en sala de espera y el miércoles aquí a las 8, igual mismo link en una masterclass de Medical Legal Center. Muchas gracias y muy buenas noches.